Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Santiago Ugarte, CEO de ProfeJobs. ¿Me escuchan, cierto? Cristóbal, ahí dedo para Sí, arriba. perfecto. Bueno, les damos la bienvenida. Estamos muy contentos por la gran afluencia de público que tenemos. Ya vamos en más de 230 personas conectadas y contando. Tenemos cerca de 1000 inscritos, un poco más. Así que, bueno, queremos hacer un webinar acerca de la ley Carin y las implicancias que tiene para los colegios. Y para eso nos acompaña hoy día Cristóbal Muñoz, que es socio del estudio Marinovich y alcalde de abogados. Él es experto en derecho laboral, muy acostumbrado a webinars, así que él nos va a dar su perspectiva de cómo cree que esta ley, digamos, las implicancias que va a tener para los colegios, cómo ustedes pueden prepararse. Les quería contar un poquito de la estructura de este webinar. La idea es que parta Cristóbal dando una perspectiva general más o menos en unos 20 minutos. Luego viene 10 minutos o 12, una cosa así, de una demo de ProfeJobs, de un nuevo módulo que estamos lanzando para que los colegios puedan, digamos, cumplir con esta normativa. Y después viene 30 minutos de preguntas y respuestas, que probablemente es donde va a haber más interacción y todo, ¿ya? Entonces, yo les pediría que las preguntas las guardemos para esos 30 minutos finales, lo vamos a hacer lo más expedito posible, ¿ya? Contarles también, para terminar esta introducción, que vamos a tener un regalito para los asistentes de parte de ProfeJobs, digamos, asociado a nuestra plataforma, obviamente. Y también que Cristóbal ahí les va a poder compartir sus datos de contacto por si alguien quiere indagar un poco más o necesita asesoría laboral. Por supuesto, vamos a compartir esa información. Y nosotros mismos vamos a compartir información para quienes necesiten alguno de los productos o servicios que ofrece ProfeJobs. Cristóbal, te dejo la palabra, toda tuya. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ProfeJobs por la oportunidad de conversar de un tema que está cobrando harto interés. Se van a generar algunas obligaciones importantes para los empleadores, también para los administradores de los colegios, y para los profesores y para todas las personas que están involucrados, insertos en el mundo laboral, educacional. Y ya estamos en una etapa en que yo digo que estamos full house en el fondo, porque esta nueva ley parte el 1 de agosto y hoy día la autoridad, hoy en la mañana precisamente la autoridad terminó de completar los complementos a la ley que estaban pendientes de ser dictados. Hoy día salió el reglamento del Ministerio del Trabajo, así que ya está todo el panorama más armado. Así que queda más o menos un mes y medio para que esto sea obligatorio y vamos a tratar de darle algunas luces de qué es lo importante. A ver, lo primero es que esta es una ley que viene en complementar lo que ya teníamos. Ya el Código del Trabajo, la ley laboral establecía una serie de normas respecto a las materias de acoso sexual y el acoso laboral, pero se viene a complementar el acoso laboral y la que se llama violencia en el trabajo, que era una patita que estaba un poco fuera. Así que estas son como las tres dimensiones. El acoso sexual, en el fondo, no sufre mayor cambio en términos de lo que es el concepto, que se entiende, ¿no es cierto? Y lo que en el fondo el legislador ha entendido es que en el fondo son requerimientos que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio, que tengan un contenido sexual y que amenacen o perjudiquen la situación laboral o la oportunidad del empleo. Esta definición legal no cambia, ¿no es cierto? Pero en materia de acoso laboral sí. En materia de acoso laboral viene la primera novedad porque hasta la normativa actual tenemos un concepto que para que exista acoso laboral se requería o se requiere actualmente una conducta reiterada en el tiempo. O sea, no cualquier incidente iba a ser considerado un acoso laboral, sino que debía haber una reiteración en la conducta. Por eso que cuando el legislador hablaba de acoso laboral se refería a conductas que impliquen una agresión, un hostigamiento que ejercido por el empleador en sí mismo o por otros trabajadores en contra de un compañero de trabajo que por cualquier medio en el fondo se manifieste de manera reiterada o por una sola vez, como se agrega ahora,
y que tenga como resultado un menoscabo, maltrato, humillación o que amenacen o perjudiquen las oportunidades en el empleo. La novedad de esta ley que parte en agosto es que hoy día el legislador, para que exista acoso laboral, se abre la posibilidad que sea un solo incidente, se elimina la reiteración como requisito. Y la tercera patita, que es bien relevante, es en el fondo que se incorpora el concepto de violencia en el trabajo, y que es algo en el fondo que era un poco difícil de entender en el pasado porque finalmente dice relación con la violencia que pueden ejercer terceros ajenos a una relación laboral. En el fondo, que son conductas que, por ejemplo, un profesor pueda sufrir respecto de un apoderado, ¿no es cierto? Que en el fondo no estaban sancionadas dentro del ámbito de la protección laboral en un contrato de trabajo, hoy día se abre esa posibilidad. Para ponerlo en otra dimensión, un repartidor de, qué sé yo, de alimentos con un comprador, ¿se fijan? O sea, en el fondo se incorpora al empleador el deber de protección de los trabajadores respecto a terceros, y esa es una novedad bien atractiva. La otra novedad es que nos van a obligar a implementar un protocolo de prevención de acoso sexual, de acoso laboral y violencia en el trabajo, ¿ya? Y ese protocolo debe ser implementado en apoyo de las mutualidades, así que salgan a buscar las mutualidades y que los apoyen en los colegios, a la mutualidad que estén afiliados, en decirle, miren, tengo que hacer este protocolo. Las mutualidades ya recibieron la orden de la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que la fiscaliza, de implementar estos protocolos y de qué tienen que tener estos protocolos. Así que pidan esa ayuda, apóyense en sus mutualidades. Ya la H, yo vi que sacó su primer protocolo y lo están trabajando. Así que, en el fondo, sepan que tienen que implementar un protocolo y que tiene por objeto prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y además este protocolo establece en el fondo cuál es el procedimiento, cómo se tienen que investigar estos acontecimientos y las sanciones que se pueden exponer, ¿ya? Así que apóyense, la primera lección aquí, apóyense mucho en las mutualidades en que cada uno de ustedes como colegio esté afiliado, y ni siquiera como colegio, también puede ser como trabajador. En el fondo, la mutualidad lo que hace es administrar un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y les va a dar la orientación y las coberturas, ¿ya? Lo importante de este protocolo es que implica dos situaciones. Primero, actualizar los reglamentos internos. Este protocolo tiene que estar en el reglamento interno del colegio y aquellas o entidad vocacional, y aquellas entidades que no tengan la obligación de tener reglamentos internos porque tienen menos de 10 trabajadores, tienen adicionalmente la obligación de implementar, publicar y difundir este protocolo. Y este protocolo tiene que identificar los peligros asociados al acoso sexual, al acoso laboral y a la violencia en el trabajo, debe establecer medidas para evitar y controlar los riesgos, debe tener medidas para informar y capacitar a los trabajadores sobre cuáles son los riesgos que se exponen, las medidas que el empleador está tomando como prevención y en atención a los servicios, y además las medidas de resguardo de la privacidad, porque estamos hablando de acontecimientos, sobre todo en el ámbito de lo sexual, que muchas veces las personas no quieren ventilar públicamente. Así que una de las obligaciones que refuerza es la confidencialidad de estos procesos, ¿ya? Para que lo tengan muy claro, nuevamente aquí, importante actualizar los reglamentos internos, apoyarse en la mutual, y si no tienen reglamento interno, implementenlo. No necesariamente tienen que tener 10 trabajadores para implementarlo, o sea, pueden implementarlo voluntariamente. Los que tengan más de 10 trabajadores, háganlo. Y apóyense mucho en la mutualidad o en la persona que los asesora en recursos humanos, prevención de riesgo, ¿ya? Esto es bien importante, todo esto va a ser obligatorio a contar del 1 de agosto. Y así que hay que tenerlo en cuenta. Y otro aspecto importante que ustedes tienen que considerar es que van a tener que informar semestralmente los canales que mantiene la empresa para la recepción de estas denuncias, ¿ya? No solo hay que implementar el canal, sino que ahí hay que justamente mantener información periódica a sus trabajadores, a sus dependientes, a sus
compañeros de trabajo respecto a los canales que tiene la entidad educacional para recibir estas denuncias. Justamente aquí es donde ahí cobra importancia las aplicaciones como ProfeJobs, que en el fondo pueden ser un canal de denuncia, pueden ser una plataforma de gestión de estos procesos, porque aquí es muy, muy importante, y yo si hay algo que les puedo reforzar es no equivocarnos en la forma, ni tampoco en el fondo, pero las formas son muy importantes en estos aspectos, ¿ya? Lo que les decía antes, la Superintendencia de Seguridad Social ya emitió una circular la semana pasada, el viernes pasado, donde les dijo a las mutualidades qué es lo que tienen que tener estos protocolos, ¿ya? Eso está, ya lo están tratando, apóyense mucho en eso. Aquí es donde ustedes tienen que poner mucho ojo, la investigación y sanción. Cuando reciban denuncias de acoso laboral, de acoso sexual o de violencia en el trabajo, los empleadores, los establecimientos educacionales, los administradores, tienen la obligación de efectuar una investigación y sancionar si es que los hechos son constitutivos de estas conductas. Y aquí la ley nos obliga a resguardar la confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad y la perspectiva de género, ¿ya? La celeridad, les diré yo que lo más importante que ustedes tienen que considerar es que estos procesos de investigación tienen que estar iniciados y terminados en un plazo de 30 días. Si nos equivocamos en esta forma, nos pueden multar, nos puede costar un juicio laboral, hay cosas que son muy serias aquí y hay que tener mucha, mucha precaución. Un reglamento que va a ser dictado por el Ministerio de Trabajo establecerá las directrices, en el fondo, que se deben sujetar las investigaciones. Ya nosotros los vamos a apoyar en eso, probablemente ProfeJobs también. Ese reglamento salió hoy día en la mañana, fue publicado en el Diario Oficial, así que ya hoy día vamos a tener información un poquito más de precisa respecto a estos temas, ¿ya? Así que ténganlo en consideración. Los procedimientos de investigación, aquí es súper importante. Ustedes cuando reciban una denuncia en estas materias, siempre piensen que dentro del plazo de 3 días tienen que definir si la investigación la van a hacer ustedes como establecimiento educacional o la van a remitir a la Dirección del Trabajo para que la haga la Dirección del Trabajo. Si la hacen ustedes, tienen que asegurarse estos 4 principios. En el fondo que les decía yo, tienen que tomar medidas preventivas y tienen que tener resuelto la investigación en todas sus dimensiones en un plazo de 30 días y remitir esos antecedentes a la Dirección del Trabajo con respaldo. Tienen que resguardar la confidencialidad de la denuncia, de los participantes en la investigación, y hay que asesorarse desde el área de los recursos humanos, desde el área de prevención de riesgo y con sus asesores legales. Yo creo que nuevamente les reitero que aquí es importante no caerse en el fondo, en las formas, ¿ya? Y por último, las sanciones, en el fondo, que ustedes resuelvan tomar. Ya vamos a hablar en las preguntas probablemente de qué conductas son de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. Hay miles, no están tipificadas en la ley como una en específico, sino que se definen generalmente, pero las sanciones que el empleador tenga que tomar pueden ser desde el despido de un trabajador sin derecho a indemnización, multas, amonestaciones, y todo el abanico que establece el reglamento interno y la legislación. Y esas sanciones tienen que ser aplicadas en el plazo de 15 días de que se termina la investigación. Vigencia, muchachos, esto parte el 1 de agosto. Esto es una presentación muy sucinta, muy resumida de los aspectos generales de la ley Karen. Ya vamos a saber mucho de los procesos, de lo que va a requerir la autoridad, pero sepan que a contar del 1 de agosto esto tiene que estar en sus mentes, de que tienen que reaccionar frente a las denuncias de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo de esta manera. ¿Ah? Las preguntas las vamos a ver después de la presentación de Santiago. Yo tengo la idea de contarles algunas conductas típicas de acoso laboral y cómo más o menos tienen que tratar estos temas. Así que con eso yo concluyo mi parte y finalmente, en el último minuto después de las preguntas, hablamos de algunas recomendaciones. Perfecto, Cristóbal, muchas gracias.
Estamos haciendo súper expeditas las presentaciones para dejar la segunda mitad, la segunda media hora, exclusivamente para preguntas y respuestas. Así que no duden en plantear sus preguntas por el chat. Cristóbal las va a estar revisando, se va a ir haciendo cargo de ellas y evidentemente en la parte de preguntas y respuestas pueden levantar la mano y seguir haciendo preguntas, ¿no? Ahora, yo les quiero presentar... un segundo. ¿Ven mi presentación o no, Cristóbal? Sorry, Cristóbal, ¿tú ves mi presentación? Perfecto, ya. Ya. Bueno, me presento nuevamente para los que entraron un poco más tarde. Soy Santiago Ugarte, soy fundador y CEO de ProfeJobs, esta plataforma que ha entrado desde hace 3 años a apoyar a colegios principalmente en temas de atracción, reclutamiento y selección de su planta docente, pero también de todos los otros profesionales que dan vida al colegio, ¿ya? Yo quiero partir contándole un poquito de ProfeJobs, el por qué, cuál es nuestro propósito, nuestra visión, y después en particular contarles de una nueva solución que estamos lanzando que viene a enriquecer nuestra propuesta de valor y que en el fondo puede ayudar a ustedes a dar una solución a este tema y a pegarse a la normática, ¿ya? Primero, ProfeJobs, parte hace 3 años. ProfeJobs es una de esas tantas startups que nacen en pandemia. En pandemia, yo creo que ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, hay un antes y un después con respecto a la forma en que se manejan los colegios, ¿ya? Les dejo un par de estadísticas para reflexionar. En Chile se estima que hay una rotación aproximada de más de 20%. Eso quiere decir que todos los años, más o menos un 20% de los profesores sale de su trabajo actual para vincularse en otro colegio. Hay algunos también que se retiran definitivamente. Pero no es solo un problema de rotación permanente, sino que también de lo que podríamos decir rotación transitoria, o sea, las licencias médicas, que esta época, en época de cuadros virales, es súper álgido, ¿ya? Entonces, les dejo un ejemplo. En julio del 2022, el ministro de Educación de entonces contó que alargaron las vacaciones de invierno de 2 a 5 semanas, si no me equivoco, y las anticiparon porque el 20% de los profesores de Chile estaba con licencia médica. O sea, es una estadística brutal, ¿ya? Eso con el agravante de que en Chile cada vez hay menos profesores. Hay digamos, un déficit de profesor idóneo. Elige Educar proyecta que al 2030 vamos a tener 33.000 profesores que simplemente no están en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, que eso puede ser entre un 10 y un 20% de los profesores que necesita Chile. Ahora, ahí nace ProfeJobs justamente porque nosotros queremos ayudar a los colegios a tener plantas docentes más estables y que ojalá los colegios puedan hacer match con los profesores que mejor comparten el propósito educativo, el proyecto educativo de ese colegio, ¿no? Entonces, durante estos 3 años, nosotros hemos estado ayudando principalmente en temas de atracción, reclutamiento y selección, ¿ya? En atracción, por ejemplo, ayudamos a los colegios con un perfil que les permite potenciar su marca empleadora. Estos perfiles tienen decenas de miles de visitas al mes, es realmente increíble. En temas de reclutamiento, los colegios pueden en ProfeJobs, por una parte, publicar anuncios y por otra, buscar en nuestra base de talento, ¿ya? Tiene más de 30 filtros para realmente llegar a los perfiles ideales y de todo tipo de trabajadores del colegio, no solo profesores, asistentes a la educación, directivo, administrativo incluso, y la gente que va a hacer la ACLE en las tardes, ¿ya? Finalmente, en selección, en octubre pasado lanzamos nuestro modelo de evaluaciones psicolaborales, que ha sido muy exitoso, ya hemos hecho más de 1.500 evaluaciones, ¿ya? Y básicamente ahí diagnosticamos el problema de que los colegios o gastan mucho plata en evaluaciones psicolaborales, o bien desvían la atención de psicólogos que lo hacen internamente, pero que quizá podrían estar empleando ese tiempo para atención psicológica a los estudiantes, o también hay colegios que simplemente no hacen evaluaciones psicolaborales a los candidatos, ¿ya? Entonces, y están muy expuestos, por supuesto. Entonces, en función de eso, nosotros
lanzamos nuestra solución de evaluaciones psicolaborales y también estamos ayudando a los colegios, por ejemplo, a automatizar el tema de las referencias laborales, etc. ¿Ya? Trabajamos con todo tipo de colegios, tanto de Santiago como de regiones, redes de colegios, a ustedes les van a sonar muchas conocidas, colegios subvencionados, colegios particular pagados, digamos, también con sostenedores municipales, preuniversitarios. Estos son algunos con los que hemos trabajado en estos 3 años, ¿ya? Incluso algunas startups educacionales. Algunas métricas, tenemos una comunidad de más de 110.000 ya profesionales de la educación que son parte de la comunidad. Más de 600 instituciones ya han reclutado con nosotros en estos 3 años. Y hemos canalizado más de 300.000 postulaciones, ¿ya? O sea, ha sido realmente exitosa la plataforma. Bien, dada esa introducción, la pregunta es ¿por qué si estamos en atracción, reclutamiento, selección, empezamos a sacar nuevas soluciones para problemas comunes que presentan los colegios? Y básicamente es porque nuestros propios clientes nos van pidiendo nuevas soluciones, se van, entre comillas, sofisticando en sus pedidos, nos van pidiendo que los acompañemos en este proceso. Y una de las ideas que salió fue justamente hacer algo para resolver justamente la normativa, lo que le exige la normativa a los colegios en materia de ley Karin, ¿ya? Entonces, nosotros estamos lanzando un nuevo módulo que es básicamente un gestor de denuncias, ¿ya? Pensado en educación instituciones educacionales, quiero decir, ¿ya? Con esto, básicamente, los comités de investigación que determinen los colegios podrán, por una parte, exhibir y socializar sus protocolos, manuales, documentación, etc. Obviamente van a poder tramitar sus denuncias, van a poder acceder a documentación legal. De hecho, ahí es muy bueno porque estamos haciendo una alianza justamente con Cristóbal y su equipo, y ellos nos van a disponibilizar documentación tipo, borradores que a ustedes les pueden servir para ir tramitando sus denuncias. Y obviamente extraer reportes para fiscalizaciones y todo eso, ¿ya? Lo importante es que esto va a permitir a los colegios que lo contraten apegarse a la normativa ley Karin, ¿ya? Muy brevemente les describo el flujo. Primero el colegio socializa sus protocolos, manuales, etc. Es como la forma en que se presenta y puede ser una prueba fehaciente ante los fiscalizadores de que ya hay conocimiento, digamos, de sus protocolos. Luego, el colaborador puede hacer una denuncia anónima, ¿ya? Ahí, bueno, obviamente puede elegir dar su nombre o no hacerlo, puede detallar el tipo de denuncia que está haciendo, dónde ocurrió, dar todos los detalles y adjuntar evidencia, ¿ya? Luego, ahí el colegio determina personas que van a ir, que van a hacer la o la investigación, mejor dicho, de estas denuncias, se van a hacer cargo. Idealmente que sean 2 o más personas, porque justamente una de las personas denunciadas podría ser la persona que revisa las denuncias. Entonces también va a tener ciertas reglas de negocio, por así decirla, para que los colegios puedan asegurar que se gestionan todas las denuncias, ¿ya? Entonces ahí el investigador puede revisar todos los detalles de la denuncia y, más importante aún, puede interactuar con el denunciante, incluso aunque sea anónimamente, se puede resguardar ese anonimato, no hay problema con eso, puede haber cierta interacción, notificaciones, requerir nuevas pruebas, etc. Entonces hay toda una comunicación e interacción ahí. Y como les decía, cuando llegue el momento de tramitar las denuncias, siempre va a tener el apoyo de un equipo calificado de abogados, que en este caso es Cristóbal y sus colegas, digamos, que nos proporcionan documentación que a ustedes les puede ser súper útil para tramitar justamente estas demandas, ¿ya? Estas denuncias, quiero decir. Bueno, brevemente termino mi exposición. Lo invito a que ustedes puedan escanear este código solo por el hecho de participar. Nos encantaría que conozcan ProfeJobs, los que no lo conocen, o los que tienen contratado algún servicio puedan probar las cosas nuevas. El hecho de escanear esto les permite a ustedes, en primer lugar, tener un anuncio gratuito, digamos, en esta época que hay tanta licencia, puede ser muy bueno. 3 evaluaciones psicolaborales, que aunque no lo crean, les puede ser un buen ahorro de dinero y para probar este nuevo sistema. Y finalmente un 20% de descuento en el módulo canal de denuncias, ¿ya? Eso aprovechen de escanearlo y pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas.
Gracias, Santiago. Mira, yo estuve mirando, voy a tratar de ir de las preguntas, las primeras que partieron al final. Patricia Carla Jara me pregunta, ¿quién debe realizar la investigación? ¿Comité paritario o alguna organización interna o externa? Esto en materia laboral, la investigación la tiene que hacer el empleador y las personas que el empleador defina para estos efectos, ya en general de recursos humanos. Puede hacerlo el comité paritario si pide ayuda. Y también, lo que les mencionaba al final, es que cuando recibe una denuncia por acoso laboral, por acoso sexual o por violencia en el trabajo, el empleador tiene la facultad de decir, yo no lo voy a investigar y lo va a remitir a la dirección del trabajo para que la dirección del trabajo lo investigue. Así que también puede hacerlo la dirección del trabajo y para eso tienen un plazo de 3 días. También ella me podría dar algunos ejemplos de medidas preventivas. Básicamente el empleador puede disponer separación de espacios físicos, cambios en las jornadas de los involucrados, puede dar permisos con o sin goces de remuneraciones. En el fondo lo que tiene todo el abanico de posibilidades que pueda para resguardar la integridad de las personas que están siendo denunciadas, en especial las víctimas, ¿ya? Después, el plazo, Germán Cavada pregunta, el plazo de término de la investigación, si son 30 días corridos hábiles. 30 días corridos, ya desde el inicio, desde la denuncia. Después Doris Vázquez nos pregunta si se entiende que el empleador debe hacerse cargo de proteger al trabajador. Sin embargo, su duda es que se debe denunciar la situación, así como las escuelas tenemos la obligación de denunciar situaciones de vulneraciones de derechos. En el fondo, la obligación, Doris, que tiene el empleador es que una vez que recibe una denuncia por parte del trabajador, ya sea verbal o escrita, tiene la obligación de activar estos procedimientos. Si no lo hace, hay sanciones. Entonces, en el fondo, pero siempre esto funciona sobre la base de que el trabajador denuncie, ¿ya? O el afectado denuncie, o un tercero denuncie. No necesariamente tiene que ser víctima o victimario. Nadesca Flores, ¿cómo podemos obtener en el diario oficial la publicación de la ley? Probablemente Santiago va a dejar compartido el link, yo les puedo hacer llegar después los documentos principales, el texto de la ley, el dictamen de la Dirección del Trabajo, que da algunas orientaciones que salió la semana pasada, la circular de la Superintendencia de Seguridad Social y el reglamento que salió hoy, se los mando, no se preocupen, y ahí se los hacemos llegar de alguna manera. Después, Manuela Pérez me pregunta, cuando te refieres a incorporar en el reglamento, ¿te refieres al reglamento interno de orden, higiene y seguridad? Efectivamente, en el fondo todas estas medidas tienen que estar incorporadas en el reglamento, así que es un buen momento para actualizarlo. Jessica Manrique dice, buenas tardes, ¿qué pasa en el caso de un docente que tenga actitud de hostigamiento con alguien del equipo directivo? ¿La ley considera eso? Sí, Jessica. En el fondo, la ley se pone en la hipótesis de que sea un conflicto entre compañeros de trabajo, no importa la jerarquía. Basta que se active la denuncia para tener que, en el fondo, seguir estos protocolos, estos procesos y con las orientaciones y obligaciones que impone la ley. Germán Cavada, ¿qué pasa con el acoso de un trabajador en superior jerárquico? También lo mismo, no importa la superioridad jerárquica. Ahora, por cierto, que para el legislador y para la ley es más grave que cuando es el superior jerárquico el que ejerce el acoso laboral, el acoso sexual o la violencia sobre una persona que tiene una inferior jerarquía, pero nada impide que sea efectivamente al revés. ¿Ah? Si la denuncia va a un representante del equipo de convivencia escolar, ¿quién hace la denuncia? A ver, siempre la denuncia la puede hacer el afectado, como les decía yo, o bien un tercero. Si el afectado, perdón, si el denunciado es alguna persona que tiene una posición de jerarquía importante en la institución, lo más probable es que el empleador se vea la obligación de definir un tercero que lo ayude a llevar este proceso de manera imparcial o remitir los antecedentes a la dirección del trabajo. Irene Muñoz nos pregunta, ¿apoderados que se presentan en forma violenta también para ellos rige esto? A ver, en el fondo para los apoderados,
rigen las normas generales. Cualquier persona que agreda con violencia a otra comete un delito y va a ser sancionado penalmente. Pero aquí, Irene, lo que además se agrega a esto es que el empleador tiene el deber de proteger, prevenir y evitar estas situaciones. Porque antes el empleador podía, en estricto rigor, decir, mire, en realidad yo no tengo capacidad de supervisar al apoderado ni controlarlo porque no está dentro del ámbito de la relación laboral. Hoy día vamos a una dimensión un poco más avanzada, donde efectivamente tenemos los empleadores la obligación de decir, mire, un abogado cometió, o sea, un apoderado cometió tal o cual conducta, yo lo protejo al trabajador y denuncio al apoderado, y en el fondo es el empleador quien protege al profesor. ¿Ah? Gabriel Núñez, mi pregunta va en relación a la violencia hacia el trabajador del colegio en el de estudiante y apoderado. Lo mismo, con las denuncias, con los actos de violencia de parte de un alumno en contra de un profesor o un apoderado, el empleador tiene que tomar medidas. Acuérdense que esta ley lo que en el fondo está haciendo es erradicar la violencia en el trabajo, y esa violencia puede venir de terceros indirectos de la relación laboral, no solo el empleador, sino que los terceros que el trabajador habitualmente interactúa con ocasión de la prestación de los servicios. En su caso, un alumno, un apoderado o terceros en general. Después, déjame ir más abajo. ¿Qué defensa tiene un trabajador que presenta denuncia respecto a un posterior despido, Carol Parra? Carol, en general, la Dirección del Trabajo tiene el criterio de que las denuncias que son presentadas con posterior al despido, el empleador puede, si quiere informarla, y puede procesarlas, digamos, y puede requerirle al trabajador que participe del proceso. O sea, en el fondo, puede ser voluntaria hacer la investigación, pero tiene la posibilidad de participar con el trabajador. ¿Ah? Si la violencia es ejercida por un apoderado, por ejemplo, el apoderado que golpea a un profesor, ¿cómo se sanciona eso? Un poco lo que decía antes yo. Primero, el apoderado se va a exponer a las sanciones penales que se pone cualquier persona que golpea a otra y comete una agresión y produce daños y perjuicios, ¿ya? Pero además, en esta nueva dimensión, el empleador, el establecimiento educacional, el sostenedor, el administrador, va a tener que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Incluso esas medidas pueden ir al ámbito incluso judicial, de pedir una medida cautelar en contra de que ese apoderado no se acerque a su trabajador y darle la protección que necesita, darle el apoyo psicológico. Ojo, la ley, Karin, hoy día implica que el empleador debe facilitarle el apoyo psicológico al trabajador afectado y por lo tanto va a requerir de la mutualidad respectiva llevar a esa persona afectada y que lo apoyen y reciba el tratamiento psicológico y reciba todo lo que necesita para su completa recuperación. ¿Ah? ¿Qué sucede cuando es un equipo el que comienza a dejar solo a una coordinadora? A ver, María Eugenia Castro, eso efectivamente, los actos de aislamiento, de omisión de un trabajador de parte de un grupo también pueden ser sancionados como actos de acoso laboral, de hostigamiento. Y por lo tanto, si esa persona denuncia, efectivamente el empleador va a tener que hacer el proceso, tomar medidas preventivas y concluir si hay o no actos de acoso laboral, y si hay, sancionarlos con el abanico de sanciones que puede tomar, dependiendo de la gravedad. Amonestación verbal, amonestación escrita, multa de un 15% de la remuneración diaria para el trabajador que incurre en el acto de acoso, o derechamente un despido disciplinario sin derecho a indemnización en contra de ese trabajador por el hecho de haber incurrido en esto. ¿Qué pasa, Catherine Santelices? ¿Qué pasa si el acoso es adirectivo de parte del dueño? ¿A quién se denuncia? Se tiene que denunciar derechamente al colegio, al administrador, a la persona que esté encargada de manejar el canal de denuncia, o si es la más alta autoridad, probablemente el establecimiento ocasional, el trabajador siempre tiene la posibilidad de presentar esta denuncia ante la dirección del trabajo. Y ahí es la dirección la que toma el proceso, ¿ya? Así que, efectivamente, si le va a generar la suspicacia de no presentar la denuncia ante el mismo denunciado, pueden siempre recurrir a la dirección del trabajo.
Margot Muñoz, ¿qué pasa del acoso de los estudiantes, los adolescentes, el acoso a colega? Lo mismo que antes, acuérdense que esto ya no es tan importante si el acto de acoso, el acto de violencia viene de parte del empleador, sino que también puede ser por parte de terceros y el empleador tiene que tomar las medidas. Por eso es importante los canales de denuncia, el que tengan habilitado el canal, el que en el fondo inviertan en tener la difusión del canal y inviertan, por ejemplo, en plataformas que les permitan gestionar estos procesos, como ProfeJobs. ¿Te fijáis? Respecto a la violencia en el trabajo, Bernardita Torres, las faltas por parte de los apoderados, los funcionarios, ya he respondido harto de eso, pero Bernardita pregunta, ¿qué pasa en el caso del apoderado no asista a las citaciones para abordar el incidente o sigue violentando a quien lo atiende? Ustedes, por cierto, pueden ir a avanzar una denuncia con otra entidad, pueden ir a hacer una denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía, pueden pedirle a su empleador que los apoye en una denuncia penal que implique una medida cautelar de alejamiento, pueden pedir que no exponerse más con ese profesor, o sea, con ese apoderado, perdón. Acuérdense que esto es violencia en el trabajo. Déjenme ir más abajo. ¿Qué sucede si la situación de posible acoso sucedió y fue notificada antes del 1 de agosto? Muy buena pregunta, Raquel. Esto lo resolvió el dictamen de la Dirección del Trabajo. Las denuncias que se ingresen con anterioridad al 1 de agosto se tramitan conforme a los procedimientos y la ley actual. La ley actual contempla y sanciona los actos de acoso laboral y sexual. Y por lo tanto, si hay una denuncia que se recibe, el empleador tiene la obligación de tramitarla, procesarla, gestionarla y terminarla, más o menos en los mismos términos de la ley actual, ya, o sea, en el plazo de 30 días y todo. Así que, pero se va a regir conforme a las reglas anteriores a la ley Karen. La ley Karen, en el fondo, nos otorga algunas instrucciones adicionales que no van a estar en ese proceso. ¿Ah? Si la denuncia resulta ser falsa, pregunta Cristina Ollarse, la persona que se presta a faltar a la hora también puede ser sancionada. Por cierto, en la ley Karin y el dictamen de la Dirección del Trabajo hay orientaciones sobre las denuncias con falta de fundamento, que deben ser desestimadas y probablemente puede ser, si además fue una denuncia sin fundamentos plausibles, un poco temerarias, también puede ser sancionado. Carla Jara me dice, ¿cómo puede el empleador proteger a los profesores frente a la violencia de los apoderados? ¿Algún ejemplo? Bueno, facultando al profesor a no reunirse más con ese apoderado, de partida, es un ejemplo concreto, como medida de protección. Después, Scarlett Serrano, esta ley aplica a toda la comunidad educativa, docente, administrativo, asistente de educación, directivos y apoderados. Sí, aplica a toda la comunidad educativa, pero sobre todo a aquellos que están en el marco de la protección de una relación laboral. Aquí estamos hablando de que la entidad educativa tiene personas contratadas, con contratos de trabajo o sujetos al estatuto administrativo, eso no importa, porque también la ley Karen aplica en el estatuto administrativo, y por lo tanto van a tener la protección siempre como trabajadores o como funcionarios de la administración pública de ser protegidos en el ámbito educacional. ¿Ah? Después, la ley aplica para docentes, asistentes de la educación, efectivamente también aplica para docentes y para los asistentes de la educación, no hay distinción. Después, se entiende, Jesús Zambrano dice, se entiende que el empleador debe hacerse cargo y proteger al trabajador. Sin embargo, mi duda, ¿se debe denunciar la situación? Así como las escuelas tenemos la obligación de denunciar situaciones de vulneración de derechos. Sí, Jesús, cuando se termina el proceso de investigación, el empleador debe remitir todos los antecedentes de la investigación a la Dirección del Trabajo y junto con las sanciones que está recomendando, y la Dirección del Trabajo tiene la obligación de pronunciarse sobre esa
denuncia ese proceso en un plazo de 30 días. Y si la Dirección del Trabajo no se pronuncia en un plazo de 30 días, se entiende que acepta las conclusiones del empleador y las medidas de sanción. Así que efectivamente se va a remitir a un tercero. Después, en el caso de no llegar sanción contra alguien, la denuncia. Refiere una denuncia por la persona o la institución que se hizo cargo de la denuncia. O sea, la persona que esté insatisfecha por el resultado de la investigación, siempre puede plantear sus observaciones ante la Dirección del Trabajo o en un tribunal laboral en su caso. Eso no, uno no quita. Esto siempre está sujeto a la revisión judicial, ojo. Después, ¿qué sucede con los profesores contratados que trabajan a contrata? ¿También tienen los mismos derechos que los profesores contratados? Sí, los profesores a contrata también tienen normas especiales y la ley Karen tiene algunas de ellas que se hacen extensivas. Después, Elizabeth Pinto, si ocurre una cosa a un trabajador antes de que se publique la ley, ¿el trabajador se puede acoger a la ley? La ley está publicada, lo que pasa es que no está vigente, Elizabeth. La vigencia parte el 1 de agosto. Ahora, como te decía antes, hoy día hay conductas de acoso laboral y sexual que son sancionadas y deben ser sancionadas, y el trabajador que hoy día puede estar sujeto a esos acontecimientos tiene que hacer la denuncia conforme a las normas actuales y el empleador deberá procesarla. Probablemente en su reglamento interno va a encontrar algunas orientaciones. Después, ¿las denuncias actuales no son parte de esta ley? No, pero es muy parecido el procedimiento. La ley Karin básicamente lo que hace es modificar el concepto de acoso laboral. Hoy día, con el concepto actual, se requiere que sean conductas reiteradas para que haya acoso laboral. El acoso sexual sigue siendo la misma conducta y los actos de violencia en el trabajo hoy día no están directamente protegidos. Con la ley Karin comienzan a estar protegidos directamente. Yo creo que sí están protegidos en el ámbito del deber que tiene un empleador de proteger la vida y salud de los trabajadores, que es un deber general, está en otra norma. ¿Qué sucede si la acusación de maltrato fue un complot entre funcionarios y jefatura? Como dicen ustedes, no hubo confidencialidad, se activó protocolo sin informar a la presunta acosadora. Un poco la persona que pregunta esto, yo le diría que toda investigación, sanción y proceso, tanto en la legislación actual como la que parte el 1 de agosto con la ley Karin, siempre está sujeto a la revisión judicial. Y yo he visto y conozco juicios en que un determinado proceso de investigación por acoso sexual, por acoso laboral, ha sido invalidado por un tribunal y en el fondo porque no se cumplieron con los requisitos y todo. Justamente el reglamento y algunas de estas normas vienen a impartir instrucciones sobre el proceso de investigación y por eso es importante que ustedes se apoyen como entidad educativa en sus asesores, en instancias o plataformas como ProfeJobs, que les van a dar las herramientas para no equivocarse en las formas en esto. En las formas aquí son muy importantes, tanto en la forma en que el empleador ejerce sus funciones, tanto en las formas como se llevan estos procesos. ¿Y para qué está la Superintendencia de Educación? Es que lo que pasa es que la Superintendencia de Educación tiene otras labores específicas en el ámbito de la docencia, pero la ley Karin lo que hace es otorgar protección en el ámbito de la relación laboral o el estatuto administrativo. No es que se pierda la competencia de la Superintendencia de Educación. Después, ¿las denuncias deben ser informadas al consejo escolar? No, hay un deber de confidencialidad, ojo ahí. Las denuncias que se reciben, la entidad vocacional tiene que manejarlas con confidencialidad y después poner a disposición del trabajador y de los trabajadores involucrados el contenido de la denuncia para que todas las partes tengan el derecho a la defensa y después remitir a la autoridad y en un momento posterior, cuando el proceso esté cerrado, puede informar al consejo escolar que hubo una denuncia y que se sancionó, pero debe guardar estricta reserva sobre quiénes participaron, qué declararon, cómo declararon, etcétera. ¿Ya? La confidencialidad es muy importante. Después,
Ahí nos dicen, Santiago, que no pudieron escanear el código, así que en algún momento lo podemos poner. Después dice, en esta ley se considera el acoso de No sé empleado a empleador, sí. Dale, no, te decía que si quieres por mientras comparto el código para que tomes un respiro por dale. la cantidad de preguntas. Denme un segundo, voy a compartir una vez más el código para quienes no hayan alcanzado y así le damos un respiro al pobre Cristóbal que está respondiendo muchas preguntas. ¿Ah? Ahí está, para que alcancen. Y hay un par de preguntas también, si nos perdonan, al final, cuando, digamos, Cristóbal termine de leer el chat, los últimos 5 minutos quizá ese par de preguntas es de gente que está alzando la mano. Bien, vuelvo. Dale, Cristóbal, todo tuyo el micrófono. Ya. Mira, alguien me pregunta por aquí, Claudia Meneses, si es retroactiva la ley Karen. No, no es retroactiva, pero bajo la ley actual, en el fondo, hay una serie de normas que son obligatorias para el empleador en materia de acoso laboral y sexual, así que podrías volver a denunciar después del 1 de agosto, efectivamente. Después, Mariela Silva me pregunta sobre la antigüedad de las personas involucradas. No tiene relevancia cuál es la antigüedad de un trabajador denunciado. Lo importante es que si se genera la denuncia por parte de la víctima o de un tercero, el empleador debe activar todos estos protocolos, debe resolver y si hay antecedentes debe sancionar con prescindencia de la antigüedad. Ya, lo que hay que ver es la gravedad de la conducta. ¿Qué responsabilidad tiene el empleador respecto a denuncias sobre terceros? ¿Hasta dónde llegan las facultades de sanción? Renato Briceño, el empleador tiene la facultad de sancionar al trabajador en el ámbito de la relación laboral. No puede sancionar a terceros que no son parte de una relación laboral, pero sí puede apoyar al trabajador en defenderse respecto a si el victimario es un tercero. Y puede apoyarlo en ayuda psicológica, en apoyarlo en la mutual, en apoyarlo en acciones legales, puede llevarlo a auxiliarlo en términos de darle una protección física, de que no tenga que interactuar con esa persona. Después, son hartas preguntas, estoy tratando de tenerme en las más centrales. ¿Cuáles son los criterios o formas de investigar al afectado? Catherine Santelice, mira, hay bastante amplitud de la investigación. En general, es tomarle declaración al denunciante, al denunciado, a las personas que tanto el denunciante o denunciado quieran aportar como testigos o como personas que apoyen sus historias, es recibir medios de prueba, tales como correos electrónicos, mensajes, WhatsApp, videos, llamadas, etcétera. Hay una amplitud probatoria en el fondo. Hay que en el fondo hay que tratar de, tanto en la persona que dirige la denuncia, debe indagar diferentes líneas investigativas, debe tomar declaraciones, debe las personas tener el denunciado de tener la oportunidad de defenderse, de presentar sus descargos, de pedir entrevistas, etc. Ese es un poco el proceso y a partir de esos antecedentes, ver qué es posible concluir o no concluir un acoso sexual, un acoso laboral o un acto de violencia. Dana Espinosa dice que está en proceso de mediación en la superintendencia por una agresión física de un alumno. La ley Karen no quita la facultad de la superintendencia en los ámbitos estrictamente educacionales, pero por cierto, para el profesor que ha sido víctima de un acto de agresión se le proporciona una herramienta de protección mayor. ¿Ah? Angelita Olivares, ¿qué sucede si el empleador es el denunciado? A ver, Angelita, el empleador se entiende en un sentido amplio, ¿ah? Sobre todo la dirección del trabajo lo entiende no solo quién es el dueño, el sostenedor, el que tiene la propiedad, sino que quien también ejerce las facultades de mando y dirección propias del empleador.
y por lo tanto puede ser una jefatura. ¿Ya? Ahora, yendo al caso que hablábamos antes, si la denunciado es la más alta autoridad, yo le sugeriría a esa persona ir a hacer la denuncia directamente a la Dirección del Trabajo para que sea este tercero quien lleve el proceso. ¿Ah? Después, Francisca Fuentes, estoy en un caso de acoso y violencia laboral, hice una denuncia en la ACH y dijeron que era un accidente que no era un accidente laboral y que tenía que tratarse particular. A ver, aquí, Francisca, hay una línea interesante para eso. Con la ley Karin, el empleador tiene la obligación de prestar ayuda psicológica al trabajador que es víctima de violencia en el trabajo o de actos de acoso laboral y debe remitir los antecedentes a la mutual. Ahora, la mutual, por proceso legal, siempre va a emitir una resolución sobre si el origen de esas enfermedades es de origen laboral o común. Y frente a esa resolución, el trabajador, por cierto, tiene la posibilidad de apelar a la Superintendencia de Seguridad Social, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver, una cosa es lo que resuelve la mutualidad y las herramientas y los caminos legales que hay para eso. Pero te reitero que la ley Karen aquí lo que abre es una lista bien interesante para que sea más fácil obtener las prestaciones de la mutual y de que esto sea calificado como origen laboral. ¿Cómo se distingue el acoso laboral con las exigencias que se pueden hacer a un trabajador que no cumple adecuadamente su trabajo? Esta pregunta, Rodrigo, es muy interesante. Los actos de acoso laboral son actos de hostigamiento, agresión, malos tratos. El hecho de que un empleador llame la atención a un trabajador respecto a la forma, oportunidad o calidad de su trabajo no implica que incurra en un acto de acoso laboral. Pero vuelvo a lo que les recomendaba antes. Aquí hay que cuidar mucho la forma. Si tú vas a hacer ese llamado de atención a través de un acto público, de denostar a alguien, oye, hiciste frente a todos tus compañeros de trabajo, estás diciendo tu pega pésimo, no servís de nada, es muy diferente a sentarse con esa persona y decirle, mira, no estoy conforme con tu trabajo y todo. Por cierto, yo les recomendaría que, en el fondo, cuando les toque una conversación de esa índole, tomen el resguardo de hacerlo en privado, tal vez con un testigo, apoyarse en una carta de amonestación, en un correo electrónico, y cuidar mucho las formas. Les vuelvo a reiterar que básicamente, en el fondo, lo que la ley aquí no impide que el empleador ejerza sus facultades de mando y su poder de dirección, pero hay que hacerlo cuidando las formas, ¿ya? Eso es muy importante. La ley Karen Díaz, la ley protege el acoso desde los alumnos a los docentes, sí, eso es violencia en el trabajo. Si es el mismo empleador que hace el acoso laboral y abuso, Paulina, ahí un poco lo que decía antes, vayan a la dirección para que sea la dirección la que lleve el proceso. Después, me gustaría conocer cuáles son los criterios de investigación, ya que muchas denuncias quedan en nada. Mira, hoy día yo no alcancé a leer el reglamento del proceso de investigación que salió hoy. No te lo puedo decir a ciencia cierta, pero la ley lo que nos mandata es a resguardar básicamente 4 principios: el de confidencialidad, el principio de imparcialidad y el principio de celeridad y de la perspectiva de género. En el fondo, confidencialidad. Yo no puedo estar ventilando con tercero que recibe una denuncia de Juan Pérez en contra de Diego. Tengo que resguardar quién es el denunciante y solo pueden acceder a eso las partes involucradas. Imparcialidad, es decir, que yo no puedo resolver por anticipado si una persona es o no culpable. Tengo que definir en base a los antecedentes, a la prueba, a lo que se allegue al proceso, si existieron o no esos actos de acoso laboral, sexual o de violencia, ¿cierto? Celeridad, la ley nos da 30 días, ¿ya? Y perspectiva de género, que esto es una nueva de la ley Karen, que en el fondo mandata al empleador y al investigador a tener en consideración que pueden darse situaciones de acoso laboral que impliquen, en el fondo, tener que proteger a una persona desde la perspectiva que puede ser un género más afectado, digamos, un abuso de un hombre es una mujer, o por sexo, edad, estirpe, condición, raza, ¿no? Eso un poco. ¿Ah?
como política, Saúl Garrido, ¿se puede instalar un circuito cerrado de televisión? Esto va más allá de la ley Karen. La Dirección del Trabajo permite que las cámaras de televisión sean utilizadas como mecanismo de control en la medida de que cumplan tres requisitos, Saúl. La primera es que estén reguladas en el reglamento interno como mecanismo de control. Segundo, que estén en planos generales y no en lugares que atenten contra la dignidad de las personas, por ejemplo, el baño o el lugar donde tú te cambias. Y tercero, que en el fondo no tengan por objeto medidas prepoliciales, dice la área. O sea, si yo tengo un profesor, no le voy a poner una cámara encima de la nuca para que esté todo el día viendo lo que hace. Tienen que tratarse más o menos de planos generales, donde uno pueda ver, evaluar, pero que no sea persecutorio sobre una persona individualmente considerada. ¿Hay retroactividad en la ocurrencia de los hechos y cuánta? La verdad que todo depende cuando llega la denuncia. Si hoy día me llega una denuncia de hechos que ocurrieron hace 3, 4, 5 meses, yo tengo la obligación de procesar esa investigación como empleador y ver si esos hechos son efectivos. ¿Ah? Después, Dani Marchán dice que la ley debe incluirse en el reglamento interno, también el protocolo. Hay que actualizar el reglamento interno porque tienen que actualizar el concepto de acoso laboral. El concepto de acoso sexual no cambió, pero hay que actualizar los procedimientos de investigación que tienen que estar en el reglamento. ¿Ah? Veo que llegan más preguntas que las que voy logrando salir, Vale. pero tú me decías hasta cuándo tienen programado, ¿ah? Cristóbal, yo haría dos cosas. Mira, yo creo que es imposible responderlas todas. Entonces, yo haría dos cosas. Uno, nos comprometíamos a responder un par de preguntas a gente que levantó la mano, Sí. porque ya nos quedan 4 minutos. Y lo otro es que igual, no sé si puedes compartir tus datos, no sé si vos celular, mail, lo que tú quieras, pero en el fondo creo que hay gente que probablemente puede estar bien interesada en seguir conversando contigo y no sé que si eso puede derivar en una asesoría o algo por el estilo. Ahí, Felipe, tú nos ayudáis. Marcela, creo que fue la primera que levantó la mano. ¿Le puedes abrir el micrófono para que pregunte, por favor? Ahí les dejo mis datos. Quizás podría anotarlo en el chat igual, dejarlo por escrito, más que no solo... Sí, miren, y nos están preguntando si vamos a compartir el webinar, digamos. Sí, vamos a subir el link para que ustedes lo puedan ver. Ahí dejé el Lo correo. mandamos obviamente por correo durante el día. Marcela, ¿todavía estás ahí para hacer la pregunta o no? No, lo que iba a preguntar ya está aclarado. Ah, ya, perdón. ¿Quién más teníamos? Perdón, Cecilia Allende estaba primero. Sí. Hola, buenas tardes. Excelente la charla, muy clara. Tengo una duda. Yo generalmente trabajo de reemplazo hace ya varios años y justamente todas las licencias médicas que alcanzo a tener conocimiento las trato de cubrir. Me encuentro siempre con que entiendo que la licencia es reservada y siempre igual me entero de lo que de la enfermedad o el padecimiento de quien estoy reemplazando. Me parece que eso no debiera ser cierto. Esa es mi primera pregunta. Y lo otro, yo siempre cuando he trabajado me hacen los test psicológicos y quedo en el trabajo. Por lo tanto, creo que tan mal no debo estar. Pero nunca conozco el resultado. ¿Se puede pedir? ¿Es legítimo? ¿El empleador se puede negar a entregar el resultado? Esas consultas tengo, Cristóbal. Ya. A ver, yo creo, Cecilia, que en el fondo voy a ir por pregunta. La primera, de los contenidos de la información personal, siempre hay un deber de reserva en dos dimensiones, te diré yo. A nivel de que son datos personales, la ley de datos personales protege los datos médicos como datos reservados y confidenciales. Y también el Código del Trabajo impone al empleador la obligación de reserva de los datos del trabajador respecto a terceros. Entonces también es complicado ventilar. Ahora, hay temas que se dan práctica. Yo me acuerdo años atrás una persona que cuando llegaba a las licencias, hoy día llegan electrónica la mayoría, pero no pasa, pero
pero venían selladas, entonces tú las ponías ahí más o menos al sol y tú veías más o menos enfermedad común o el tipo de patología. Hoy día eso pasa menos, pero efectivamente en la práctica puede ser que tú tengas acceso. El punto es, ¿qué haces con esa información? ¿La conservas con reserva? No las debes ventilar por terceros, y si eso ocurre, el trabajador puede presentar alegaciones, objeciones y reclamos, tanto por el procedimiento del reglamento interno o ante la autoridad. Y la segunda parte de tu pregunta, de los exámenes, rige un poco lo mismo. Es posible que con ocasión de la postulación de ciertos trabajos te pidan exámenes psicológicos, sobre todo en el rubro educacional, pero el trabajador siempre debe tener el acceso al contenido de esos exámenes, en especial si en el fondo los ejecuta algún organismo administrador común habitual. Ya son datos propios del trabajador y no, yo creo que no hay fundamento legal para negarlo, pero es mi opinión. ¿Te fijáis? Ahora, yo creo que en la práctica, más allá de lo que yo te digo en la teoría, es algo difícil de lograr porque muchas veces implica entrar en una discusión que no queremos en las etapas que yo llamo como de pololeo de la relación laboral, cuando uno está partiendo y uno trata de ser un poco más flexible, entonces tiene una dificultad práctica más que jurídica. Gracias, resuelto. Perfecto. Cristóbal, estamos pasados la hora, depende de ti. Yo no tengo problema, nosotros como profesores no tenemos problema. No sé si puedes seguir respondiendo un par de preguntas más. Sí, bueno, hagamos un ratito más. Ya. Voy a tratar de ir filtrando las preguntas que no han ahí mira, hay 6 personas que levantaron la mano. No sé si alguien lo puede ir manejando. Claudia. Jimena, entiendo. Claudia levantó primero la mano y después Jimena. Sí, vamos a ver si se puede abrir la fila. ¿De apellido Allendez? ¿Alguien? No, parece que ya no está. Yo también tengo hace un ratito ya la mano levantada. Dispare nomás. Muchas gracias. Ante todo, bueno, agradecer la presentación, ha sido clarísimo todo, pero hay algo que como consulta se ha repetido bastante, es en el fondo, ¿qué conductas o actos constituirían eventualmente de delitos o sean actos sancionables? Porque me imagino que no toda conducta es sancionable, digamos. ¿Cómo podemos categorizar? Porque también nosotros necesitamos tener un parámetro, porque no me miro feo, me dijo esto, me puso like, no me puso like, ¿me entiendes? Como eso, básicamente. A ver, yo creo que ahí, Patricia, yo, yendo al origen de su pregunta, que yo categorizaría en 3 tipos, que es un poco lo que hace la ley: los actos de acoso sexual, los laborales y los de violencia en el trabajo, ¿ya? Los actos de acoso sexual suelen ser bien fáciles de determinar, porque en general la ley los define como actos o requerimientos sexuales indebidos que haga una persona en contra de otras por cualquier medio. Incluso el criterio actual de la Dirección del Trabajo es que no implica un requerimiento de carácter sexual, sino que a veces trabajar en ambientes cargados de contenido sexual. Yo he visto sentencias de tribunales laborales que tratan el ambiente permanente en doble sentido o cargado con contenido sexual como un acto de acoso sexual reprochable, desde la plana laboral. Después, el acto de violencia en el trabajo cometido por tercero, yo creo que también es fácil de determinar. O sea, basta que la persona esté ejerciendo sus funciones y que en el ejercicio de sus funciones reciba de parte de un tercero, en cualquiera de sus dimensiones, un acto de violencia física o moral, digamos, una amenaza, para que se dé. Y después viene el acoso laboral, que probablemente es el más difícil, y yo creo que explica en parte la ley Karen, porque en el fondo también están definidos en la ley como en el fondo actos, hostigamientos o malos tratos de un trabajador en contra de otro, ¿no es cierto? Y antiguamente en la legislación actual dice reiterados en el tiempo. Entonces, de manera que bajo la actual normativa, cualquier incidente único no siempre iba a implicar un acto de acoso laboral,
pero eso llevaba a la dificultad de decir cuándo esto se produce y cuándo no, y generó probablemente la reacción, que es la ley Karen, donde se eliminó el requisito de reiteración y se agregó la posibilidad de que esto ocurra una sola vez, ¿ya? Entonces, los actos de acoso laboral de por sí son más difíciles de determinar, ¿ya? Pero si usted va a la casuística, en general se trata de actos que impliquen el hostigamiento público, la omisión pública de un trabajador. Vamos a ir toda la fiesta de fin de año menos Juanito porque no nos cae bien. ¿Te fijáis? Un poco los malos tratos, un trato a garabatos que atente contra la dignidad de la persona, un trato con ofensas, un trato con amenazas. Fíjate que me tenía hasta aquí, te voy a despedir y no voy a encontrar pega en ninguna parte. Por eso yo le insistí mucho en las formas, ¿ah? En la forma en que el empleador tiene que ejercer su facultad de mando y dirección. Por definición legal, una relación laboral es una relación de subordinación y dependencia, ¿ah? Pero en el fondo tú tienes que estar ahí. Entonces la casuística va un poco por ahí. Y cierro la idea con decirte que en el fondo la legislación no da ejemplos, ¿ah? Habla de una definición general y por lo tanto es súper amplia. Y es súper amplio el abanico de catálogos de conductas que puedan ser sancionados por acoso laboral. Y por eso yo le reitero mucho que la importancia está en la forma. Muchísimas gracias, claro, claro. No sé si queda alguien más pendiente que se levante la mano. A mí me gustaría hacer una pregunta, ¿es posible? Claro, Paola, cuéntenos. Hola, bueno, gracias por la charla muy clarísima, como lo han dicho todos mis otros compañeros que me precedieron. La pregunta la mandé en el chat también, pero la repito. ¿Cómo dialoga la ley TEA con la ley Karen? Porque sabemos que la ley TEA protege a los estudiantes aunque tengan desregulaciones violentas, ¿no? En contra de los mismos docentes. Y en este caso, la ley Karen entiendo entonces que sanciona la violencia en el trabajo. ¿Cómo dialogan entonces estas dos leyes? Mira, yo creo, Paola, que están relacionadas, pero no tanto, ¿ya? La ley TEA, que es la ley que protege el trastorno espectro autista, es una ley que tiene poco contenido laboral. Si ustedes miran, leen la ley, básicamente, en el fondo lo que protege a las personas con el trastorno espectro autista, de no sufrir actos de violencia y les da un estatuto jurídico de protección. Y laboralmente tiene poquitas disposiciones, básicamente tiene disposiciones que protegen a los padres trabajadores si tienen que salir a atenciones médicas, pero no está tan orientada a la violencia en el trabajo, ¿ya? Pero sí creo que está relacionado desde el punto de vista de que si un profesor en el ejercicio de sus funciones, ¿no es cierto?, es víctima de actos de violencia por parte de una persona con trastorno espectro autista, sí lo protege la ley Karen. ¿Te fijas? Esta ley que viene a ampliar un poco el ámbito de protección que el empleador tiene que ejecutar y lo amplía, no solo ampliando el concepto de acoso laboral, sino que incluyendo también las conductas de violencia en que el trabajador, el profesor trabajador, puede exponerse con ocasión de la prestación de sus servicios o sus actividades docentes. ¿Te fijas? Entonces sí están relacionados desde ese punto de vista porque finalmente que el alumno está protegido y el profesor trabajador también, y se va a generar una colisión probablemente de que los abogados llaman una colisión de derechos, donde nos enfrentamos a dos mundos muy diferentes, pero va a seguir teniendo la protección jurídica, el empleador tiene que tomar medidas, probablemente en algún minuto va a poder, si la conducta reiterativa es grave, incluso el trabajador podría decir, oiga, yo no quiero estar más relacionado con este alumno si es que no lo podemos controlar. Así que a eso, justamente, perdona la interrupción, pero a eso me refería, porque en definitiva, ¿cómo el empleador protege si no puede sacar, por ejemplo, al estudiante y tampoco puede poner un profesor para ese estudiante específico? Entonces, yo creo que esto, de hecho, está pasando en muchos colegios. Entonces, me interesa mucho esa... Por cierto, toda norma tiene un vacío siempre. Yo
Yo tenía un profesor que decía que la ley siempre es general y abstracta, es difícil hacer normas para casos concretos, pero yo creo que ahí va a haber que ir viendo cómo se da la aplicación práctica, porque si tú me preguntas a mí, desde el plano de lo jurídico, yo creo que un trabajador que constantemente está siendo, o sea, un profesor trabajador, desde la perspectiva de la ley Karin, que está siendo víctima de una violencia en el trabajo por parte de un alumno con una condición especial, digamos, a la larga también él tiene su derecho a no estar sometido a esa situación. Y por lo tanto, probablemente la obligación del empleador va a tener que ser hoy día más proactiva de protección de lo que era antes. Y va a implicar probablemente actuar ante la superintendencia, pedir medida de protección ante la superintendencia, protegerte y llevar al profesor a la mutual y darle ayuda psicológica y cambiarlo de sala, si es que se puede como medida de prevención. Lo que te quiero decir que esta ley, Karen, te va a implicar probablemente una reacción más proactiva que la que tendríamos hoy día. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano, Paulina? Hola, ¿me escucha? Sí, claro. Hola, buenas. Sabes que quería hacer una pregunta hace rato, la hice también por el chat y súper agradecida del webinar, me encantó. La verdad es que tengo una duda. Yo estoy con licencia médica por maltrato laboral frente a todos mis compañeros de trabajo y no me mandan ni mi liquidaciones de sueldo. Lo único que ellos quieren es que yo renuncie y que mande mi carta de renuncia, me lo exigen casi. Y además de eso, no me pagan los BPR, yo estoy como en la nube, fui a la inspección del trabajo y me dicen que ellos no tienen nada que hacer, que ellos no pueden hacer nada. Tengo que tomar un abogado particular, personal, eso es mi gran duda. Gracias. Ya, de nada, mira, a ver, el papel aguanta mucho y la casuística también, ¿ah? Y esto es, a ver, hoy día no está vigente esta ley, pero hay una serie de normas que tú, en el fondo, que están vigentes hoy día en materia de acoso laboral y de deberes de seguridad que tú podrías invocar para requerir a tu empleador que haga una investigación interna, y si no la hace y tú has presentado una denuncia, se expone a las penas del infierno. Lo segundo es que a veces los funcionarios de la Dirección del Trabajo que están encargados de la atención de público no tienen las capacidades, los conocimientos, y la Dirección del Trabajo tiene todas las facultades y debe activar una fiscalización cuando recibe una denuncia como la tuya. Sobre todo si implica no pago de remuneraciones y otras condiciones especiales. Una denuncia por vulneración de derechos fundamentales tiene un proceso legal que la autoridad está obligada a llegar. Así que yo te invitaría o te recomendaría que hagas una denuncia por escrito a través de la oficina de parte, derechamente, ¿ah? Más allá de ir a hablar. Y por cierto que en algún minuto puedes buscar asesoría legal tanto en la defensoría laboral como por un abogado particular. Eso puede ser, por cierto, una alternativa. Pero hoy día hay en la legislación mecanismos que orientan justamente a darte una protección en esa materia. Creo que, no sé si Claudia o Amalia. No recuerdo quién preguntó. Por acá, Amalia. Amalia. Hola, Cristóbal. Considerando la relevancia de la forma del proceso, que incluso uno está expuesto como empleador a sanciones, ¿dónde podríamos obtener las etapas o hitos del proceso de investigación? Y también, ¿dónde podríamos obtener información sobre medidas preventivas sobre el procedimiento? Mira, en ProfeJobs vas a encontrar eso. ¿Ah? Y justamente lo que está trabajando Santiago y la gente de ProfeJobs es desarrollar un módulo que contenga las etapas, los documentos legales. Nosotros lo estamos ayudando en eso, ¿ya? Pero más allá del marketeo, digamos, el reglamento que hoy día se publica por parte del Ministerio del Trabajo viene con algunas orientaciones en esa materia. Por lo tanto, el empleador va a tener que actualizar su reglamento interno para cumplir con estas obligaciones y establecer cuál es el procedimiento de investigación, cuáles son las etapas y los tiempos. Lo que yo les he contado es el marco general, el rayado de cancha con el que tenemos que mover, y vaya a tener que estar muy atenta a tu reglamento interno
y vaya a tener que estar muy atenta a las instrucciones que impartan las mutualidades. Pero básicamente un proceso de investigación va a implicar recepción de denuncia, notificación de las partes, recepción de la prueba, conclusiones jurídicas y notificación de las conclusiones y remisión a la autoridad. Son como más o menos 5 etapas. ¿Ah? Eso es lo que debería haber. Y para justamente garantizar que todas las partes tengan el derecho a intervenir, ser escuchadas, aportar pruebas y ver cómo se construye el proceso. ¿No? Y eso es más o menos. Oh, ok, gracias. Yo hace rato quería hacer una pregunta. Claudia, pero Sí, claro, buenas encantado. tardes. Bueno, primero felicitar a Santiago por la creación de la plataforma, porque eso da bastante esperanza de encontrar un puesto. Aunque debo reconocer que parece que nunca me ha salido ninguna pega por ProfeJobs. Espero que me salga. Bueno, Agradecer a Cristóbal también muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la palabra y claro, también aumenta la cantidad de pegas, pero también aumenta la cantidad de postulantes. Pero bueno, estamos trabajando para poder, aunque no lo parezca, somos una startup relativamente joven, tenemos solo 3 años, nos queda un montón por mejorar. Estamos en deuda en muchas cosas, pero por lo menos hay un nivel de motivación muy grande que nos lleva a ir haciéndonos cargo de estas cosas. Y además tenemos el WhatsApp, que también es súper rápido, eso, muy bueno. Claro, sí, eso también ayuda bastante. Felicitaciones. Bueno, gracias Cristóbal por la asesoría legal. Yo también en este minuto tengo licencia, así que empatizo con la colega que ha sido hostigada. No es fácil vivir esta situación de hostigamiento laboral. Yo pertenezco al equipo directivo y justamente dentro del seno del equipo directivo fui acosada por las otras miembros del equipo directivo. Súper triste. Bueno, estoy en ese proceso, estoy en la dirección del trabajo, no sé si ir a salir a favor mío o en contra mío. Los temas están divididos ahora, no es como antes, que uno hacía una denuncia y la indemnizaban de inmediato cuando había este hostigamiento. Ahora, como dice Cristóbal, está el tema de la vulneración por derechos fundamentales y hay un sector de la DT que se hace cargo de esto y reciben el relato de etcétera, etcétera, etcétera. Estoy Hay unidad de derechos fundamentales que se llama. Exactamente, estoy en esa unidad, está en proceso, etcétera. La pregunta va por otro lado, como yo soy encargada de convivencia en este minuto, aunque estoy con licencia, yo quería saber, a partir del 1 de agosto hay que tener dentro del RICE, dentro del reglamento interno, el reglamento de higiene y seguridad que hay dentro de los colegios, hay que tener, ¿no es cierto?, la disposición o el escrito en términos generales de la ley Carín, de defensa de los trabajadores, y yo quisiera saber quién va a supervisar esta situación, porque generalmente es la superintendencia de educación la que revisa este tipo de instrumentos y verifica si están todos los protocolos escritos o no están escritos. Entonces yo no sé ahora quién va a supervisar y sancionar si es que no está presente este instrumento. Esa es mi pregunta. No, perfecto, Claudia. Mira, la supervisión en estas materias va a estar a cargo de la Dirección del Trabajo y el Seremi Salud. Y además de las facultades que la Superintendencia de Educación tenga en el área específica de la educación, que también pueden revisar el contenido del reglamento interno en el caso de un establecimiento educacional. Pero es ahí la importancia de tomarle la seriedad a este tema y de participar y meternos en el asunto, sobre todo con las herramientas que ProfeJobs les está poniendo a la vista, porque, por ejemplo, entre otras cosas, en el módulo que estábamos viendo con Santiago está la advertencia de tener que actualizar el reglamento interno o implementar el canal de denuncia o el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, que son todos módulos que en el fondo se están trabajando para que ustedes tengan la posibilidad de, primero, tener la alerta, el conocimiento, y segundo, la trazabilidad de que si lo han hecho o no lo han hecho. Que en el fondo es una herramienta de gestión muy buena, porque la dificultad de esto es que hoy día hay tanta normativa que las administraciones de un establecimiento educacional tienen que cumplir, que es difícil la gestión, y de repente te expones a una multa por no tener actualizado el reglamento interno que va
de hasta 60 UTM, que son 3.700.000 pesos. Entonces, y hay que, o no hacer una investigación cuando recibiste una denuncia, o que te saltaste una de las etapas del procedimiento de investigación y no cumpliste con los principios, no cumpliste con, o no implementaste el protocolo. Todo eso te expone a multas administrativas que pueden llegar a 3.700.000 pesos por cada una. Entonces, justamente la fiscalización la va a tomar el Ceremi Salud, la va a tomar la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las que ya tengan la superintendencia, así que hay que estar muy atentos y tomen las herramientas de gestión como estas, que yo creo que son súper útiles, sobre todo además para que los van a ayudar a no equivocarse en las formas, como digo yo. En el fondo, tenemos una denuncia, tenemos que hacernos cargo, no nos podemos equivocar como empleador en la forma, y justamente herramientas como esta les permiten tener qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, y van a tener siempre la trazabilidad, el registro de lo que hicieron, porque después si viene la Dirección del Trabajo y le preguntan al colegio tanto, oye, usted hizo la investigación, sí, mire señor, aquí está la denuncia, aquí está la respuesta, aquí está la remisión, aquí está la conclusión, van a tener siempre el respaldo de la gestión administrativa muy bien hecha, y eso es lo que muchas veces los abogados nos preocupamos, de supervisar de que nuestro cliente no se caiga en la forma, en los procesos. Y esto es muy bueno porque se van a ahorrar plata en abogados, ¿ven? Eso es lo más relevante. Muchas gracias por tu respuesta. Y lo último, ojalá que no sea la primera y la última que nos puedan hacer una capacitación de este tipo o de otros tipos, porque son muy necesarias. Ustedes ya vieron que había más de 400 personas interesadas, entonces está el interés de recibir este tipo de capacitaciones. Así que muchas gracias y buena tarde. Hola, ¿puedo hacer una pregunta por acá, Germán Cavada? Claro, Germán. Hola, mira, tiene que ver con cómo conversa el tema fuero con la ley de violencia en este caso. ¿A qué me refiero? Me ha tocado en algunos momentos de mi carrera observar trabajadores directivos de sindicatos, de comités paritarios, que no tratan muy bien a otras personas dentro del establecimiento. Por ahí va la pregunta. Mira, en el fondo, Germán, el que un trabajador específico tenga un fuero implica que no puede ser despedido unilateralmente por parte del empleador por cualquier causal sin que pase por un proceso de una autorización judicial de despido. O sea, yo tengo que ir a pedirle permiso al juez para despedir a un dirigente sindical o una trabajadora con fuero, porque tengo que acreditar que incurrió en conductas graves. Entonces, lo primero es que, en el fondo, si un dirigente sindical o una trabajadora con fuero o un integrante del comité paritario forado incurre en conductas graves de este tipo, tienes que ir a un juez laboral, presentarle los antecedentes, la investigación, todo este proceso, y va a enfrentar a un escrutinio un poquito más elevado inicialmente, porque va a ser el juez laboral quien va a determinar si es efectiva la denuncia y si se acredita autorizar el despido sin derecho a indemnización. Yo, sin ir más lejos, hace un par de años tuve un juicio en Punta Arenas contra 3 dirigentes sindicales que agredieron sexualmente a un trabajador con discapacidad. Y se filtró un video anónimo y, claro, no era fácil la investigación, pero terminó siendo efectiva y el juez nos dio el desafuero y le pareció que era una conducta grave. Entonces, este proceso, la ley Karim viene un poco a fortalecer a la víctima, decirle, usted tiene esta herramienta de denuncia, y si se trata del denunciado a un trabajador con fuero, evidentemente que va el empleador a tener que ir para sancionar a esta conducta a través de un despido disciplinario, va a tener que ir a pedir una autorización judicial y va a tener que presentar estos antecedentes ante un juez y decirle, mire, yo hice esta investigación, esto se concluyó, en virtud de estos antecedentes vengo a pedirle el desafuero. Eso es un poco la historia. Muchas gracias. Buenas tardes, disculpe, pero quería preguntar, por ejemplo, los que somos trabajadores de SLEP, con respecto a la ley Karen, ¿cómo nosotros vamos a poder ver eso, por ejemplo? Porque se habla mucho de inspección del trabajo, entonces nosotros, por SLEP, no tenemos los docentes, por ejemplo, inspección del trabajo, sí los asistentes de la educación. Entonces, con la nueva ley, ¿qué pasa ahí con los trabajadores SLEP, con los docentes, por ejemplo? Eso sería. Y muy bueno el webinar, por si acaso.
Loreto, la ley Karen tiene toda una dimensión que yo no desarrollé tanto porque podría haber estado una hora, que en el fondo de aplicación en el estatuto docente. Y por lo tanto, para los docentes también hay una aplicación de toda esta normativa. Lo que pasa es que para efectos, en el fondo, de presentarles un resumen y en el fondo de estos temas en 10 o 15 minutos, lo que uno hace es tratar de presentar los conceptos y explicar, pero efectivamente podrían tener una protección desde ese punto de vista, no solo desde el ámbito del Código del Trabajo, sino que también del Estatuto Docente. Cristóbal, ¿puedo hacerte otra pregunta? Claro. Gracias. Mira, la mutual la has mencionado en varias ocasiones, incluso mencionas que hoy día salió un reglamento que llega directamente a las mutuales. ¿Por qué motivo ese reglamento no llega públicamente a todos? Es una consulta y otra consulta. ¿Qué rol en particular cumple ahora la mutual? Por ejemplo, un trabajador puede llegar directamente a la mutual, digamos, denunciando. No sé qué rol en realidad cumple la mutual, si ahora está cumpliendo un rol más relevante en relación a la ley Karen. Sí, así es. Mira, es bien habitual, Amalia, que cuando se dicte una ley nueva, en el proceso de creación de la ley, en el proceso legislativo, se mandate a crear reglamentos por parte de los órganos de la administración del Estado, como el Ministerio del Trabajo, para aplicar esas leyes. Entonces, dentro de la tramitación de la ley Karen, hay una norma que obliga a la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que fiscaliza las mutualidades, a dictar una norma de carácter general, donde le dice a las mutualidades que usted tiene que tener un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo para que usted le preste asesoría a las entidades empleadoras y ese protocolo debe tener tales o cuales condiciones. Por lo tanto, es bien importante que tener presente que el pasado viernes se dictó esa circular. Entonces la superintendencia sacó esta norma donde ya les está diciendo a las mutualidades cómo apoyar a los colegios o a la entidad empleadora en este proceso y qué es lo que tienen que tener estos protocolos. Entonces la primera circular que sale el viernes pasado es esta. Hoy salió el reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que nos da directrices de las investigaciones. Entonces, en el fondo, las mutualidades, yendo a su pregunta, van a prestarles apoyo en la prevención de estas conductas, en implementar los protocolos, en recibir a los trabajadores. Un trabajador puede ir directo, en prestar apoyo psicológico, o sea, se les da un rol súper preponderante a la mutualidad en apoyar a estos procesos, tanto en lo preventivo como en lo correctivo. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Esto es bien breve, perdón, lo que pasa es que, gracias, es que se relaciona con la pregunta que hacía ahí la colega. Lo que pasa es que yo quiero saber entonces, si esto recién se creó el día viernes, la circular, ¿cuál es el rol que tiene hoy día entonces la mutual? Porque en lo personal yo fui el año pasado a una mutual, se diagnosticó una enfermedad laboral, sin embargo mi empleador no realizó nada, ninguna medida de mitigación, entonces lo que a mí me han dicho es que no es obligación del empleador ni tampoco obligación de la mutual hacer algo para proteger al trabajador, y esa es mi consulta hoy día. No, ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día es obligatorio, o sea, si te diagnostican una enfermedad profesional, la mutual va a ordenar medidas correctivas al empleador y si no la ejecuta, tiene que remitir los antecedentes a la inspección del trabajo. Incluso un trabajador puede demandar derechamente el daño moral y los perjuicios, sí, es súper grave. ¿Ah? Pero además, con la ley Karen, lo que en el fondo comienza a ser un poquito más extenso es la posibilidad de trabajar en las medidas preventivas, trabajar en el proceso de atención de un trabajador afectado por alguno de estos acontecimientos
darle la cobertura psicológica, darle las prestaciones médicas y una serie de acontecimientos. Entonces, hoy día hay normas, sí. Con la ley Karen a contar del 1 de agosto probablemente van a tener una mejor cobertura, te fijas, una postura tal vez un poco más flexible de las mutualidades. Ok, muchas gracias. ¿Alguien? Cristóbal, ¿Sí? sí, una consulta. Bueno, gracias también por la charla y el espacio. Tengo dos consultas. Una, en el caso de que uno sea, o sea, presencia una situación de acoso, de hostigamiento o violencia entre colegas, pero ellos no quieren denunciar, no quieren, no quieren ser parte, no quieren activar los protocolos, no quieren ir a mutual, etcétera. Tú indicaste que se podía hacer la denuncia como tercero. En el caso de que uno realizara la denuncia, ¿existe algo que podría pasar hacia el Claro, denunciante en claro, o contra? sea, en el fondo si el empleador recibe una denuncia de un tercero, me pasó hace unos meses atrás, llegó una persona y que dos trabajadoras se habían agarrado a combo en el estacionamiento. Y hoy día el empleador recibe esa denuncia, tiene la obligación de tramitar esa denuncia y probablemente va a tratar de tomar medidas preventivas y va a tomarle declaración a esas personas. Ahora, hay un tema práctico también. Si esas personas no quieren colaborar, no quieren participar, probablemente, y el empleador no tiene mayores antecedentes de lo que ocurra, tampoco va a poder hacer nada y esa denuncia probablemente va a terminar desestimada. Ahora, si llega a tener antecedentes serios, puede procesarla también. Pero efectivamente puede iniciarse una denuncia por un tercero. Ya, súper. Y lo otro, en el caso de que una jefatura reciba constantes en reuniones, por ejemplo, de manera presencial, acusaciones de acoso, hostigamiento, pero que estas están infundadas debido al proceso, ¿esa jefatura también podría hacer algo en contra de ese trabajador al recibir constantemente o una o más veces Sí. acusaciones infundadas? Sí, claro, el empleador también podría sancionarla porque a la larga usted insiste en algo que no tiene antecedentes y está denostando a otra persona y esa denuncia, esa instrumentalización de la denuncia puede generar una conducta de hostigamiento en contra de otro trabajador. Es curiosa la figura, pero puede ser, efectivamente. Ya, muchas gracias, Cristóbal. Encantado. Oye, yo Hola, les buenas tengo que tardes. dejar. Tengo que entrar a una reunión en 10 minutos. Si quiere, Hola, Kate, buenas tardes. encantado le respondo, pero feliz, démonos unos 5 minutitos para ver su última pregunta. ¿Mm? ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Gracias por esta instancia a los dos, por abrir estas oportunidades para que podamos compartir diferentes experiencias y poder conocer un poco más sobre el tema. Más que una pregunta, es como una sensación que tengo de manera personal. En general, las personas que han ido hablando están o han tenido alguna experiencia que se relacione con esta temática y no me aíslo de esto. Fui parte de una situación así y tengo la sensación, a ver, esta ley deja cosas muy claras, conductas muy claras que no están permitidas y creo que a nivel social sabemos muy bien que no deberían estar permitidas para tener un ambiente sano laboral y en cualquier otra instancia. Pero creo que hay muchos vacíos en la parte intermedia. Yo como parte de un equipo, yo fui directiva en un colegio, sufrí el acoso, hice las denuncias a la inspección porque era la instancia donde más podía, no podía hacerlo a mi superior si era de un superior, a la inspección y fui directamente a la mutualidad y no me sentí apoyada por ninguna de las dos instancias. Me dieron una licencia psiquiátrica por más de 30 días, luego me la rechazaron ellos mismos. Yo tenía todos los antecedentes, tenía pruebas, tenía correos, las personas que estaban a mi alrededor estaban al tanto, conocían la situación, pero estas dos instituciones lo único que hicieron fue ir al lugar de mi trabajo a preguntarle a las personas que trabajaban conmigo, cuando obviamente estaban todas amenazadas o asustadas, digámoslo ya de otra forma, por lo tanto ninguna, que no me consta, pero claramente si salió rechazados por eso, ninguna iba a hablar a mi favor, sabiendo todas que esto era así. Por lo tanto, las dos instituciones me rechazaron licencias, me quedé, pasé un final de año sin sueldo, esperando licencias que se me pagaran después,
sin tener la oportunidad de tener la asistencia médica, porque tenía que pagarme un psiquiatra particular, y si estaba sin sueldo lo hacía mucho más complejo. Todo ese tratamiento, esperar hasta final de febrero, porque los profesores como nos pagan enero y febrero, entonces tenemos que esperar hasta febrero para poder hacer la denuncia, porque me desvincularon. El mismo día que fue la inspección del trabajo, hacer las preguntas a mi lugar de trabajo, ese mismo día me notificaron vía correo electrónico mi despido. No podía hacer la denuncia hasta que se hiciera efectivo, o sea, hasta el 28-29 de febrero. Por lo tanto, comprenderán que todos esos meses estuve con una angustia, con una sensación de injusticia, de sentirme desprotegida por las dos entidades que siempre confié y pensé que eran absolutamente los encargados de proteger los derechos de los trabajadores, hasta que tuve que buscar la instancia de un abogado y hacer un proceso de tipo judicial, como lo que estamos viendo con la ley Cari. Pero, ¿qué pasa con todo el resto? ¿Qué pasa acá con esta ley? Lo único que se busca, claro, hacer un juicio, que me paguen, pero ¿qué pasa con todo el daño que se generó y toda esa sensación de que van a haber otros trabajadores que van a volver a vivir lo mismo, que no se van a atrever a denunciar porque saben en lo que termina todo esto? Entonces, al final, esta ley lo único que hace es llevarnos a un juicio, que nos paguen y sigue la vida. Pero ese trabajo, esa forma de trabajar sigue siendo la misma, porque no hay entidades que realmente supervisen y hagan que esto se detenga. Y esas personas que lo hacen no le importa, pagan el juicio, pagan lo que corresponde, y esto sigue. Entonces queda una sensación de angustia, de impotencia, después de que te cueste volver a integrarte a un trabajo, que te cueste volver a confiar, es un daño súper grande. Entonces me da la sensación que vamos súper bien con el tema de las leyes, pero vamos súper mal con respecto a las entidades que van en el medio, que no nos protegen. Y si ustedes se dan cuenta, muchos se enfocan no a la ley, sino a la mutualidad, a la inspección del trabajo, y yo por el mismo LinkedIn he leído en otras oportunidades muchas personas que comentan lo mismo. Entonces, más que nada eso quería comentar, y muchas gracias por esta instancia. No, encantado. Ahora, igual yo para no desanimarla, yo creo que esta ley trabaja un poco más la parte preventiva y fortalece la reacción, por lo menos de parte de la dirección del trabajo, porque, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, cuando había una denuncia por acoso laboral, uno la remitía a la dirección del trabajo, la investigación, la ET te decía que ellos no tenían que revisar eso, solo las sexuales. Entonces, y se demoraban 2 meses en sacar la resolución. Hoy día les ponen plazo, los obligan a responder. En el fondo creo que hay un fortalecimiento de las autoridades administrativas para justamente tratar de que estas situaciones, por difíciles, sean lo más, en el fondo, resueltas lo más rápido posible y poniéndose mucha énfasis en la protección, ¿ya? Así que yo no la quiero desanimar ahí con lo que le pasó, pero yo creo que algo va a mejorar un poquito los acontecimientos que usted critica. Así que, y bueno, más que nada agradecerle a Profe Jobs por la instancia, encantado. A ver si organizamos algo a corto plazo y Sí. apóyense harto en la plataforma que tiene Santiago, porque yo creo que es un gran aporte y les va a permitir prevenir y gestionar estas cosas que no son menores. Así que muy agradecido del tiempo. Oye, yo quería agradecerle primero que todo a Cristóbal por su tremenda buena voluntad. Miren, tuvimos más de 600 conectados, pasamos de 40 minutos extra y sigue conectado más de la mitad de la gente. Yo creo que eso habla de lo interesante, lo buen charlista que es Cristóbal, así que yo creo que hay que generar una segunda instancia, vamos a tratar de hacerlo cuanto antes posible. Agradecerle a todos ustedes por asistir, obviamente agradecerle al equipo Profe Jobs también que hizo posible todo esto porque estuvo lleno de coordinaciones, y no se olviden también de contactarnos por interno, sea a Cristóbal o al equipo Profe Jobs si tienen dudas, si quieren seguir explorando todas las cosas que ofrecemos y hacemos. Muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Chao. A ustedes, muy amable. Gracias a ustedes también. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias a ustedes. Esperemos encontrarnos pronto. Gracias.